buen cuidado de la boca es esencial para la salud y bienestar en general. Para las personas diabéticas, cuidarse los dientes es aún más importante. Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden debilitar sus glóbulos blancos. Este problema abre las puertas a un gran número de infecciones y enfermedades bucodentales. El día de hoy en Cuidando mi Salud, prevención y cuidados dentales en pacientes diabéticos. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles ya 28 de junio del año 2023. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo como siempre el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, que bueno, estamos de manteles largos festejando este 50 aniversario de nuestra máxima casa de estudios. Como todos los miércoles, saludo a mi compañera Mónica García. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jorge, muy buenos días y muy buenos días a nuestro público del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una vez más aquí en su programa de Cuidando mi Salud. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que bueno, es prevención y cuidados dentales en pacientes diabéticos. A veces pues no hablamos mucho de este tema y bueno, pues hay que abordarlo. Y bueno, nos acompañan el día de hoy la doctora Pamela González Facio, periodoncista y maestra de nuestra casa de estudios. Bienvenida, Pamela, y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, Mónica, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos en un programa para responder algunas preguntas y pues notificar exactamente los cuidados de prevención de nuestros pacientes diabéticos. Bien, muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña el doctor Rafael Alejandro Jauregui García, que bueno, nos acompaña del Licea. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, nos gustaría que nos dijeran cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y bueno, qué actividades realizan actualmente. Si empezamos con usted, doctora, por favor. Ok, muchas gracias, Mónica. Yo soy Pamela González Facio, soy especialista en periodoncia. Egresé de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero previamente hice mis estudios de licenciatura en nuestra Benemérita Universidad y al igual soy docente de la carrera de estomatología desde hace 10 años. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Gracias, Moni. Yo soy ahorita actualmente responsable del programa de salud bucal en la jurisdicción sanitaria número 1 en el Licea. También egresé de aquí de la Universidad Autónoma y posteriormente realicé una maestría en Administración de Servicios de Salud en la Universidad Cuauhtémoc. Muy bien, bienvenidos y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, antes de iniciar con las preguntas a nuestros especialistas, vamos a ver una cápsula sobre lo que es la diabetes tipo 2. Es posible que a usted o a alguien que conoce le hayan diagnosticado diabetes tipo 2. Este video le ayudará a comprender qué es y por qué es importante mantenerla bajo control. La diabetes tipo 2 es una afección en la que su nivel de azúcar en sangre es demasiado alto. Los hidratos de carbono son sustancias que su cuerpo utiliza para fabricar energía. Después de comer alimentos que contienen hidratos de carbono, estos finalmente van a su intestino delgado. En su intestino delgado, el alimento se descompone en moléculas de azúcar únicas llamadas glucosa. Las células de su intestino delgado absorben los azúcares, que pasan al flujo sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, detecta la alta cantidad de azúcar en su sangre. Normalmente esto provoca que su páncreas coloque una sustancia química llamada insulina en su flujo sanguíneo. La insulina reduce la cantidad de azúcar en su sangre a un nivel saludable. ¿Cómo lo hace la insulina?
A medida que la sangre se mueve a través de su cuerpo, la insulina y el azúcar salen del flujo sanguíneo y se meten en sus tejidos para llegar a sus células. La mayoría de las células tienen estructuras en sus superficies llamadas receptores de insulina. Cuando la insulina fluye por ahí, se adhiere a los receptores. La insulina actúa como una llave en una cerradura para abrir la célula y permitir que el azúcar pueda ingresar en su interior. Ahora su célula puede usar el azúcar para fabricar la energía que necesita para trabajar de manera apropiada, y su nivel de azúcar en sangre cae de regreso a su rango normal. Si tiene diabetes tipo 2, sus células no responden a la insulina como deberían. Esto se denomina resistencia a la insulina. Cuando esto sucede, su insulina no puede abrir las células para que dejen entrar el azúcar porque falta la cerradura o receptores de insulina o no está funcionando. Como resultado, el azúcar se queda afuera de sus células. Cuando el azúcar no puede ingresar a sus células, se acumula en su flujo sanguíneo. Esta es una afección llamada hiperglucemia. En respuesta a los altos niveles de azúcar en sangre, su páncreas produce más y más insulina. Las células sobrecargadas de su páncreas intentan mantenerse al ritmo, pero lentamente pierden su capacidad para producir suficiente insulina. Estos problemas pueden llevar a los síntomas de la diabetes tipo 2. Si tiene preguntas sobre la diabetes tipo 2 o cualquier medicamento que le hayan recetado, hable con su médico. Es importante que tome sus medicamentos como se lo indicó su médico. Cuéntele sobre cualquier efecto secundario que tenga. Pues bueno, un video muy interesante de lo que sucede en nuestro cuerpo con esto de la diabetes. Y bueno, me gustaría comenzar las preguntas con la doctora Pamela González y que nos hable precisamente de esto de la diabetes. ¿Qué es la diabetes, doctora? La diabetes se tiene considerada como una enfermedad sistémica de tipo metabólica que generalmente afecta de manera general el organismo del paciente. Nuestro organismo necesita energía, las células necesitan energía y esta energía la obtienen de la glucosa o del azúcar. Si generalmente el paciente diabético tiene una alteración, la segregación de insulina o la capacidad de adherirse para poder entrar la glucosa dentro de las células se está viendo atrofiada. Y el paciente puede tener afectaciones generales a nivel sistémico. Principalmente afectan la micro y macrocirculación o los vasos sanguíneos, que directamente pueden afectar notablemente causando retinopatías, nefropatías, alguna condición cardíaca o alguna cardiopatía y gradualmente pues un retraso en la cicatrización y alteración en los tejidos, ¿sí? Obviamente, ya ahorita más a detalle vamos a hablar acerca de las manifestaciones bucales que pueden llegar a tener el paciente, ¿sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Y bueno, doctor Rafael, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Principalmente hay dos factores muy importantes que pueden dividirla a la diabetes, como puede ser el factor genético, es un factor muy importante a tomar en cuenta. También puede ser el factor de condicionantes del ambiente del paciente, el entorno en el que se desenvuelve. Otro factor muy importante son los hábitos que el paciente tiene, como los hábitos alimenticios, los hábitos en ejercicio, y también algo que influye directamente sobre la diabetes es sus hábitos alimenticios, la cantidad de carbohidratos que el paciente consume en exceso durante el día a día. Okay. Esos serían factores de riesgo, ¿verdad? También. Sí. Sí. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los síntomas, doctora? Que nos platique un poco sobre ello. Específicamente en la cápsula que transmitieron hace un momento estuvieron hablando muy específicamente de la diabetes tipo 2. Se mencionan con mucha frecuencia los 4 principales, que es polidipsia, bastante sed, polifagia, el comer mucho o en algunas ocasiones el bajar de peso de manera evidente en un corto plazo, pero también el paciente puede llegar a sentir hormigueo en sus extremidades, letargo, lentitud y empieza a observar algún tipo de retraso en la cicatrización de heridas, que generalmente comprometen a que la herida se infecte con mayor facilidad o pueda ser vulnerable a volver a lastimarse esa misma herida. Son de los principales signos que podemos tener. Muy bien. Y bueno, doctor Rafael, ¿a quiénes afecta principalmente esta enfermedad? Esta enfermedad afecta a toda la población sin importar la edad. Antes se creía
que era una enfermedad predisponente de los adultos mayores. Sin embargo, está demostrado que no importa la edad, si se juntan los factores que le comenté hace un momento, puede desarrollar la diabetes en cualquier edad, sin importar el rango, aunque tiene mayor prevalencia en adultos mayores. Pero sí, no importa la edad, puede desarrollar. Sí, efectivamente, puede la haber en enfermedad. niños, Sí. adolescentes, adultos, como lo menciona, lo vemos más en nuestros adultos mayores. Sin embargo, pues bueno, ya también hay mucho niño con esta enfermedad, ¿no? Claro. Y hablando de la prevalencia, ¿cuál sería esta, doctora? Específicamente se tiene mayor registro de prevalencia en mujeres. Consideremos que en ocasiones la mujer es la que más acude al servicio de salud. Entonces se tiene reporte de que generalmente es mayor incidencia prevalente en mujeres, en el sexo femenino, pero porque a veces el sexo masculino no acude de manera inmediata a la consulta. Entonces, muchas de estas cifras o esquemas que en un momento vamos a hablar, no se tienen un enfoque directo porque hay mucho paciente que ni siquiera está enterado que padece la enfermedad, que no está directamente diagnosticado, no sabe qué síntomas está teniendo, qué signos está presentando, pero se considera que es mayor prevalente en mujeres. Muy bien. Y bueno, doctor Rafael, ¿cómo se diagnostica la diabetes? Sí, la diagnostica principalmente un médico, puede ser un médico internista, un endocrinólogo o cualquier otro especialista de la rama médica, y se tiene que realizar una serie de estudios previos, pero el diagnóstico esencial se da a través de un análisis clínico que se llama hemoglobina glicosilada. Cuando cifra, que es un porcentaje, está por encima del 5.7%, podemos estar hablando de un paciente que en el lapso de 3 meses anteriormente estuviera manifestando cifras altas de glucosa o cantidades altas de azúcar en su torrente sanguíneo. Entonces, este estudio es el estudio indicativo para poder diagnosticar correctamente la enfermedad como tal. Muy bien, y por eso la importancia de estar al pendiente, ¿no?, de todos estos signos o síntomas, ¿no?, que a veces no le damos esta importancia. Sí, claro. Si me permiten agregar, hay otro estudio adicional que también puede ayudarnos en el registro, que es la curva de tolerancia a la glucosa. Este es un estudio todavía con mayor índice para identificar cuál es el promedio o el tiempo que tarda el organismo del paciente en metabolizar ese shot de glucosa que le dan, y toman un registro a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas y 3 horas que generaron esta ingesta de glucosa. Hay mayor también incidencia en pacientes embarazadas que pueden llegar a cursar algún tipo de diabetes gestacional, que si durante el embarazo no llega a ser atendido, pueden llegar a manifestar una diabetes posterior al episodio de la gesta de su bebé. Y posteriormente tienen que estar evaluando si esos niveles de glucosa que se mantuvieron durante el embarazo, ahora sí que sean de manera reversible y al completar el embarazo se mantengan en una condición apropiada. Perfecto. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Antes les recordamos que estamos completamente en vivo. Puede realizar algunas preguntas a nuestros invitados de esta mañana. El teléfono es 449-910-9260. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live. También a usted ahí puede dejar sus preguntas, sus comentarios de este programa. Vamos a la pausa y regresamos. La tendencia a las caries y la gravedad de las mismas es mayor en las personas diabéticas mal controladas. La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria crónica de origen infeccioso que afecta las estructuras de soporte de los dientes y que va produciendo una pérdida progresiva e irreversible tanto del hueso como de la encía, dando lugar a síntomas como son el sangrado de encías, la sensibilidad, la movilidad de los dientes y, en casos avanzados, la caída y pérdida de los mismos. Parece demostrado que existe una relación clara y directa entre la diabetes y la enfermedad periodontal. La diabetes incrementa la prevalencia, incidencia y severidad de esta enfermedad. En
Bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy con este tema de prevención y cuidados dentales en pacientes diabéticos. Y bueno, antes de continuar con la entrevista a nuestros invitados del día de hoy, los invitamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre complicaciones de salud en los pacientes diabéticos. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener una persona con diabetes? Creo yo que tienen más restricciones con la comida, con actividades físicas, con sus capacidades en el cuerpo y pues más detenimiento con ciertos medicamentos y más cuidados. Bueno, pues si no cuidan sus niveles de salud, pues azúcar, pueden presentar pie diabético, problemas en la piel, en los ojos, como cristalización, además de que, bueno, problemas en los dientes. Pues yo creo que las fallas renales, fallas en la circulación, muchas, relacionadas con la salud externas que son todas relacionadas a la alimentación que tienen las personas. Pues yo creo que si no tiene la suficiente información de cómo tratarse, de cómo cuidarse, todas. Está pues la diabetes infantil y luego la diabetes donde incluso los adultos pueden perder hasta partes de su cuerpo, y lo importante sería estar bien informados porque las complicaciones son todas, desde la alimentación, el movimiento, todo. Una persona diabética probablemente pueda tener problemas de azúcar, problemas dentales, inflamación o hinchazón en los pies y pues a lo mejor hipertensión, algún síntoma que detone ese tipo de problema, que sería la diabetes. Bueno, pues varias, principalmente mentales, familiares, pero físicas, va afectando todo el organismo. Los niveles altos de glucosa afectan los riñones, los nervios, los ojos, en general todo el organismo, porque en todo nuestro organismo va la sangre. Entonces altas concentraciones de sangre afectan todos los órganos, pero principalmente esos, riñones, ojos, los nervios. ¿De qué manera una persona diabética puede cuidar su dentadura y su boca? Pues primero que nada con una buena alimentación y yendo al médico regularmente, más si tienen esos problemas. Ay, no lo tengo muy claro, pero yo creo que al dentista que tú acudas, si le informas de primera instancia que pues de tu padecimiento diabético, el tratamiento debe ser otro, especial, y por supuesto la alimentación es primordial. Me imagino que la base puede ser alimentación y obviamente cuidados de los dientes, de estarlos limpiando y obviamente chequeos mensuales o recurrentes con el dentista. Pues a lo mejor sería no consumir alimentos que contengan algún alto grado de azúcar, a lo mejor cafeína, no sé, algo por el estilo, e inclusive pues tener que ir al dentista, hacer tratamientos, entonces pues sería cuestión de salud, nada más que se estén cuidando continuamente. Pues acudiendo a revisiones constantes, cuidando sus niveles de azúcar y tomando su medicamento. Pues principalmente teniendo una buena higiene, revisiones periódicas con el especialista y aparte pues cuidando su alimentación, controlando el consumo de azúcares simples, consumo suficiente de agua, de fibra, es lo que principalmente los va a proteger. Obviamente dejar todos los productos de confitería, de bollería, ¿sí? Eso es lo que va a proteger los dientes. Muchas gracias. Pues esta es la opinión de los universitarios acerca de esto que estamos hablando el día de hoy en Cuidando mi Salud, prevención y cuidados dentales en pacientes diabéticos. Y bueno, doctora, ya les preguntábamos un poco a los universitarios sobre pues las complicaciones que genera la diabetes en el organismo, pero si nos puede abundar un poco más, por favor. Sí, gracias, Jorge. Pues bueno, una de las principales repercusiones que va a tener es a nivel del, como hace un rato mencionaba, de la microvasculatura y macrocirculación. En este caso, los pacientes tienen mayor propensión a padecer hipertensión arterial. Generalmente, el paciente diabético va acompañado de una hipertensión arterial. Pueden llegar a tener afectaciones en retina, ¿sí? De hecho, es una de las principales causas de ceguera,
¿sí? En los pacientes diabéticos. También pueden llegar a tener alguna situación como neuropatía, malestar general en todo el cuerpo, que no llegan a detectar dolores pequeñitos precisos. Cuando hay una herida constante, en cuanto a que tarde en cicatrizar, son propensos a perder alguna afectación, pie diabético. Pueden llegar a tener afectaciones en riñones, afectaciones en hígado, y pues gradualmente una de las partes más importantes o afectaciones principales es tienen mayor vulnerabilidad y susceptibilidad a padecer enfermedades periodontales, que son enfermedades que afectan los tejidos de soporte del diente, tanto el hueso como la encía, y dos tejidos internos que pueden provocar la pérdida prematura de órganos dentarios. Y obviamente pues al perder órganos dentarios va a tener consigo la dificultad en el comer, la ingesta ya no va a ser la misma, su estética, su fonación va a cambiar. Se dice con mucha frecuencia que el paciente diabético va a perder sus dientes, pero esto es una condición que no lo favorece a todos. Generalmente el paciente diabético puede llevar un tratamiento bucal de manera adecuada y no tener que perder sus órganos dentarios, si la enfermedad periodontal se diagnostica a tiempo y también en su momento el paciente lleva un buen control clínico con su médico. Claro. Y bueno, doctor Rafael, bueno, ya nos hablaba un poquito ahorita la doctora de algunos padecimientos dentales, pero bueno, de manera particular, ¿cuáles padecimientos o cuáles son estos que tenemos en nuestros dientes? Como tal, un síntoma que se expresa ciertamente en los pacientes diabéticos con mucha frecuencia es la xerostomía, que es la boca seca. Esto nos habla de una disminución en la salivación normal y hace que el paciente sea mayormente susceptible a tener caries dentales como tal, también a una mayor concentración de placa bacteriana y cálculo dental. Esto también obviamente concentra mayor población de bacterias, provocando inflamaciones. Y como lo comentaba la doctora, los pacientes diabéticos tienden a no poder regular naturalmente estas inflamaciones que suceden normalmente en los diabéticos y pues exagerar esa inflamación, disminuir la capacidad de recuperación o de cicatrización, aumentar la propensión a hemorragias, lo que también favorece a que esos vasos sanguíneos pequeñitos que se encuentran en la encía estén continuamente abiertos y exista una comunicación de bacterias entre el medio bucal y el torrente sanguíneo. Y esto también hace que el paciente sea mayormente susceptible a tener infecciones a nivel sistémico, claro, producto de infecciones que comenzaron en boca, pero que pueden localizarse en cualquier otra parte del organismo después. Okay. Doctora, ahorita aquí el doctor mencionó algo muy importante y algo que escuchamos continuamente, la caries. ¿Por qué es tan común la caries en los pacientes diabéticos? Bueno, generalmente el paciente diabético, como bien mencionaba el doctor Rafael, es propenso a presentar una xerostomía. Sus glándulas salivales empiezan a disminuir su producción o puede llegar a haber disminución en la producción de saliva, hasta incluso por la polifarmacia que el paciente consume. O sea, son muchísimos medicamentos los que el paciente diabético consume. Para regular glucosa, para regular tensión arterial, y esto disminuye la producción de salivación. Una boca seca es mayor vulnerable a úlceras, a queilitis angular, resequedad en los labios, y obviamente las bacterias, ese flujo salival disminuido, aprovechan para alojarse en los tejidos de soporte del diente o incluso en la superficie dentaria. Bacterias afines que van destruyendo gradualmente la superficie del órgano dentario, y de igual manera aquellas bacterias periodontopatógenas que son las encargadas de provocar la enfermedad periodontal en los tejidos. Muy bien. Y bueno, doctor, ¿qué son las enfermedades? Ya nos explicaba ahorita un poquito la doctora, pero bueno, las enfermedades periodontales y por qué la diabetes incrementa la prevalencia, incidencia y severidad de las mismas. Sí, como lo comentaba la doctora, las enfermedades periodontales son aquellas que se manifiestan en los tejidos de soporte o de sostén de las estructuras dentales, como el ligamento periodontal, la encía, el hueso alveolar, y al verse afectadas, obviamente, en su capacidad de cicatrización o en estar exagerada su capacidad de inflamación y estar la inflamación de manera crónica presente todo el tiempo ahí en el organismo, en el tejido de soporte, obviamente, pues van a favorecer a que los dientes pierdan esa estructura de soporte de manera un poco más acelerada de lo normal, y por lo tanto hay que tener mayor cuidado, especialmente en esos pacientes. Además,
al tener presencia de bacterias, como lo comentaba, todo el tiempo ahí, pues también genera que la respuesta inmunológica del paciente esté siempre activa, descuidando alguna otra condición de donde deberían estar trabajando esas células de defensa. Y pues bueno, se da esta relación sistémica y boca que todo el tiempo está en continua comunicación. Y pues sí, si no se regula bien la enfermedad periodontal, las enfermedades sistémicas también van a estar presentes. Es un círculo que tiene que interrumpirse en cualquiera de los dos ramas, pero si en conjunto no se controlan, pues bueno, van a estar presentando a manera de reflejo todo el tiempo con complicaciones derivadas de la misma enfermedad. Muy bien. Si me permiten agregar un poquito Adelante. acerca de ello, existe una rama actualmente que le llamamos medicina periodontal, en donde existe como tal una relación bidireccional, en el cual se menciona que si el paciente diabético presenta alguna enfermedad periodontal no controlada, es decir, que está constantemente activada el proceso infeccioso e inflamatorio, es cuando los niveles de glucosa en sangre se encuentran elevados. Ajá, y cuando llevamos a cabo un control glicémico apropiado, porque el paciente esté controlado, la enfermedad periodontal puede mantenerse en reposo. Entonces, este ataque tiene que ser de manera bidireccional, llevar un buen control glicémico y llevar de acuerdo también un buen control de las condiciones periodontales para evitar que estos microorganismos, como mencionaba el doctor, no viajen al torrente sanguíneo y pueden llegar a causar alguna cardiopatía. Se han encontrado en arterias de gran calibre bacterias específicas que son para la enfermedad de los tejidos de soporte del diente por no tener un control apropiado. Entonces, es una manera de poder erradicar o mantener controladas ambas enfermedades. Si existe un control tanto a nivel odontológico o periodontal, como a nivel endocrinológico o con su médico internista para poder mantener esos niveles. Perfecto, nosotros vamos a hacer otra pausa, le recordamos que estamos en vivo, puede comunicarse de aquí a Televisión Universitaria 449-910-9260 y puede pues hacer las preguntas a nuestros especialistas de esta mañana. Vamos a la pausa, regresamos. Los pacientes diabéticos tienen más probabilidades de desarrollar candidiasis u hongos en el interior de la boca. Las personas diabéticas son más susceptibles de padecer úlceras en la boca. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cuidando mi Salud. Ahora les vamos a presentar otra cápsula que habla precisamente sobre la diabetes y los problemas bucodentales. Las personas que tienen diabetes saben que esta enfermedad puede dañar los ojos, los nervios, los riñones, el corazón y otros sistemas importantes del cuerpo. ¿Sabía usted que la diabetes también puede causarle problemas en la boca? Las personas con diabetes tienen mayor probabilidad de tener enfermedad en las encías o enfermedad periodontal, que es una infección en las encías y el hueso que mantiene los dientes en su lugar. La enfermedad periodontal puede causar dolor, mal aliento que no desaparece, dificultades para masticar e incluso pérdida de los dientes. La diabetes también puede retrasar el proceso de sanación, por lo que puede interferir con el tratamiento de la enfermedad periodontal. Otros problemas que la diabetes puede causar son sequedad en la boca y una infección por hongos llamada muguet o candidiasis oral, que se presenta como placas blanquecinas y dolorosas en la boca. La sequedad en la boca ocurre cuando no hay suficiente saliva, el líquido que mantiene la boca húmeda. La boca seca puede causar dolor, úlceras, infecciones y caries. Fumar empeora estos problemas. Además, la diabetes también puede causar que el nivel de azúcar en la saliva aumente.
Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar las preguntas con nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, doctor, ¿qué es la candidiasis y cómo se da en personas diabéticas? La candidiasis es una infección provocada por un hongo llamado Candida albicans. Este hongo se ubica naturalmente en la boca de toda la población, pero está siempre en una manera controlada. Cuando por algún motivo la población de este hongo aumenta producto de una disminución en la respuesta inmunológica del paciente, pues bueno, se manifiesta como una película blanquecina, una tela parecida al algodón. De hecho, su nombre común en la sociedad se le conoce como algodoncillo. Es una manifestación que se da con esta apariencia. Es una tela blanquecina que se puede remover a la palpación y también ocasiona dolores. Es una incomodidad muy muy fuerte en las primeras capitas de los tejidos en la piel y en la mucosa de la boca. Entonces, básicamente eso es, esa manifestación de ese hongo que está presente ahí en la boca. Puede ocasionarse también cuando hay una disminución por exceso de antibióticos, producto de alguna otra infección en el resto del organismo, y al ese hongo quedarse solo como parte de la microbiota de la boca, pues poblar de manera exagerada los tejidos y pues manifestarse como tal. ¿Y en las personas diabéticas es mayor o es igual la prevalencia? Puede ser mayor obviamente, al igual que cualquier otra infección en el resto del organismo. Muy bien, gracias, doctor. Doctora Pamela, también se habla de las úlceras orales, ya lo veíamos un poco en la cápsula con la que regresamos. ¿Por qué las personas diabéticas son más susceptibles a estas? Ok. Cuando un paciente diabético presenta manifestaciones en boca, generalmente también agudiza todo el espesor de los tejidos. Las mucosas del paciente diabético se adelgazan, son más sensibles, de hecho llegan a tener con mucha frecuencia depapilación, es decir, afectación de las papilas del dorso de la lengua y llegar a tener sensación de ardor en la lengua, ardor al comer o con algún tipo de alimento. Generalmente ocurre ulceración en los tejidos porque su mucosa es mucho más delgada y en algunas ocasiones hasta mucho más sensible y vulnerable a cualquier estímulo. Especialmente si nuestro paciente diabético es portador de prótesis removibles y esas prótesis se encuentran desajustadas o están, no han tenido algún recambio o algún rebase, ulceran la superficie de la encía por ese proceso de fricción. Siendo susceptible a la mala higiene de las prótesis, pueden provocar la candidiasis o pueden generar ulceración, irritación, estomatitis alrededor de los tejidos. Se combina con el factor de la serostomía y gradualmente, pues obviamente tener mayor afectación o vulnerabilidad a esos procesos de irritación. Y obviamente la recuperación es en un mayor tardía, tiempo, exactamente. ¿No? O sea, el paciente va a tener una disminución en la respuesta de defensa del tejido, el letargo en la cicatrización y vuelve a irritarse constantemente la misma herida, causando una afectación directa y procesos infecciosos, ¿sí? Por el retraso en esa cicatrización. Gracias. Gracias. Y bueno, doctor Rafael, ¿qué cambios en la lengua del paciente se dan por la diabetes y con qué consecuencias? Sí, ya lo comentó la doctora, hay cambios en la forma y la distribución de las papilas gustativas en la lengua y eso también puede, al mismo tiempo que nos acompañamos de una resequedad continua y constante sobre toda la superficie de la mucosa, no nada más de la lengua, sino de toda la boca, pues hay una mayor acumulación de bacterias, hay una mayor acumulación también de restos de alimento y esto obviamente ocasiona ulceraciones, puede ser propenso a infecciones y a diferentes patologías que se manifiestan con mayor regularidad en este tipo de padecimientos. Bien, gracias, doctor. Y bueno, doctora, sobre el edentulismo, ¿qué es y cómo afecta precisamente a los diabéticos? Ok, el edentulismo en el paciente puede ser no precisamente diabético, puede llegar a ocurrir con frecuencia por fracturas dentales, por extracciones dentales únicas o múltiples. El edentulismo llega a ser adquirido cuando el paciente, hasta incluso por una enfermedad periodontal en un grado avanzado, llega a perder grandes cantidades de órganos dentarios, causando pues la falta de dientes, ¿sí? Ya sea parcial, por sectores o sea total. Gradualmente, pues el paciente que pierde órganos dentarios tiene que ver la manera de suplir o sustituir para evitar tener afectaciones directos en la fonación, en la estética,
y gradualmente en la ingesta de sus propios alimentos. ¿Y por qué es tan común en los diabéticos? En los pacientes diabéticos es común porque muchas de las veces llegan a afectarse con una enfermedad periodontal, que es la que comentamos hace un momento, donde llega a haber pérdida de los tejidos de soporte del diente, causando la movilidad de los órganos dentarios, la abulsión o eliminación de los órganos dentarios, para evitar tener un foco de infección directo en boca o ese movimiento, no poder llevar a cabo la alimentación de forma correcta. Entonces, el edentulismo va acompañado de cuando llegan a ser perdidos esos órganos dentarios por motivos de enfermedad periodontal, aunado a la situación de la diabetes del paciente. Gracias, doctor. Y mira, doctor Rafael, ¿de qué manera general, cuáles serían las medidas de prevención en enfermedades bucodentales en pacientes diabéticos? Las medidas de prevención son las mismas para el resto de la población. No podemos excluir a la población diabética, aunque obviamente por todas las complicaciones que ya mencionamos con anterioridad, es al igual que el resto de la población, cepillado dental después de cada ingesta de alimentos, podemos utilizar algún suplemento o algún enjuague o colutorio especial con algún antiséptico, como en el caso de la clorexidina, que nos ayude a combatir esa población de bacterias ahí en boca. La consulta dental con una periodicidad a lo mejor mayor de la que al resto de la población se le recomienda, pudiera ser hasta 3 o 4 veces al año la consulta odontológica nada más para prevención. También pudiera ser la higiene adecuada de las prótesis que el paciente tenga, la higiene adecuada de los dientes que el paciente conserve, la limpieza dental profesional, como te comentaba, con mayor regularidad de lo normal, y la utilización de los complementos de higiene como el cepillo dental suave, el hilo dental y algún otro complemento. Muy bien. Oiga, doctora, y bueno, un paciente diabético que controla sus niveles de azúcar, que se cuida, ¿también puede disminuir todos estos problemas bucales? Completamente, Jorge. Si en ocasiones el paciente tiene esa conducta o está informado notablemente de su enfermedad, no solamente en el esquema bucodental, sino de manera general, hay que educar al paciente diabético, y no solo al paciente, también a la familia. La familia tiene que estar consciente de todos los cambios que genera la propia enfermedad, porque es una enfermedad que no se cura, se controla. Y gradualmente la enfermedad periodontal tiene las mismas características. Es una enfermedad que no se cura, solo se controla. Con todo este esquema de cuidados que nos acaba de mencionar el doctor, prevención principalmente, y si el paciente mantiene una prevención, un control periódico con el odontólogo, con el especialista en periodoncia, y sus controles glicémicos se mantienen de forma adecuada, puede tener una salud periodontal y una salud bucodental como cualquier otro paciente, y tener a cabo un estilo de vida general como cualquier otro paciente. Pues hay que cuidarse, ¿verdad? El cuidarse. Hay que cuidarse, adelante. Así es. Y bueno, ¿cuál es el valor de la higiene bucal en la prevención de estos padecimientos bucodentales? El valor de la higiene es primordial. Yo creo que es la base de la pirámide de los cuidados, siempre va a ser la prevención. Obviamente la prevención parte desde la educación a la población en general, y de ahí podemos ir saltando esos escalones y guiándonos hacia ya una prevención específica para cada una de las enfermedades, pero la prevención como tal es la base de poder evitar que las enfermedades, cualquiera que sean en el organismo, se lleven a cabo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues ya estamos casi en la recta final de nuestro programa, pero todavía nos queda un poco más. Sin embargo, no se vaya, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos. Los diabéticos experimentan cambios en la lengua, aparición de fisuras u otras alteraciones. A veces se acompañan de ardores tanto de la lengua como de la boca en general. Llamamos seroxtomía a la disminución de la cantidad de saliva. Se debe a alteraciones de la propia saliva y al aumento de glucosa en la misma. A veces puede acompañarse de inflamación de las glándulas salivares y es más frecuente en la diabetes tipo 2. Algunas medicaciones para esta enfermedad complican la seroxtomía.
Y bueno, ya estamos en esta parte final de Cuidando mi Salud. Todavía tenemos muchas preguntas para nuestros invitados y bueno, vamos a darle un poco de celeridad a esto. Doctora Pamela, ¿cómo debe ser la higiene de las personas diabéticas, principalmente obviamente la higiene bucal? Ok, sus cuidados de higiene deben de ser preferentemente posterior al término de cada alimento, ¿sí? Tienen que utilizar un cepillo suave, como hace un rato mencionaba, sufren alteraciones en el grosor de su mucosa, hay un adelgazamiento de la mucosa de los tejidos de la boca y el utilizar cepillos de cerdas duras o de cerdas medianas puede comprometer directamente en el estar ulcerando, irritando el tejido. Entonces se recomienda llevar a cabo la utilización de cepillos suaves. De cabeza de tamaño regular, puede ser una opción el cepillo suave del número 40, que es un tamaño estándar. Se recomienda utilizar pastas dentales o dentríficos que no contengan agentes abrasivos ni agentes blanqueadores. Pueden ser pastas con algún componente como triclosan y evitar el uso de abrasivos. Pueden utilizar cepillos interdentales para esos espacios entre los dientes que se quedan abiertos. Son los cepillitos pequeños que utilizan los pacientes de ortodoncia y alternarlo con el uso del hilo dental. Se puede de alguna manera también aumentar el uso de algún tipo de enjuague antiséptico. El recomendable para los pacientes en el mantenimiento puede ser un enjuague con triclosan, que podría ser un efectivo antiséptico para ayudar a que no haya tanta adhesión o carga de placa dentobacteriana durante el resto del día o los horarios que generan. Que no hagan un ayuno prolongado y oficialmente también estar con un alto consumo de agua durante el día para evitar esa situación de la serostomía. Y obviamente pues sus cuidados de visitas regulares con el odontólogo, por lo menos cada 4 a 6 meses, estar periódicamente generando la revisión bucodental. Muy bien, gracias. Muy bien. Y bueno, doctor, ¿cómo debe ser la limpieza de las prótesis y dentaduras postizas en pacientes diabéticos? Sí. Al igual que el resto de la población, vuelvo a repetir lo mismo, porque esas prótesis para empezar, deben estar bien ajustadas a los tejidos blandos, sobre todo cuando son prótesis removibles, y ya una vez que estamos seguros que está bien ajustada esa prótesis a la mucosa, que no esté ocasionando fricciones, roce o contactos prematuros ahí que pudieran estar ocasionando ulceraciones, hay que lavarlas independientemente de los dientes o de la boca. Hay que obviamente hacerlo por separado, hay que utilizar un cepillo dental, si no especial, aparte, un cepillo exclusivo para esas prótesis. Se recomienda también un cepillo de cerdas suaves para evitar hacer daño o no evitar hacer daño hacia la estructura de la prótesis, no hacerla una prótesis porosa para que tenga menor riesgo de adherencia bacteriana, y hay que hacerlo con un poco de detergente líquido. Se recomienda a la población en general. Se pueden utilizar también tabletas efervescentes que se pueden sumergir en agua con antisépticos, o también se puede utilizar una solución de hipoclorito de sodio al 1% en una solución ahí en agua, y dejarlo durante la noche en esa solución. A la mañana siguiente enjuagarla muy bien, volver a cepillarla y obviamente después del cepillado de la boca y de los dientes, colocarla. Entonces, esa es la manera que se recomienda a la población en general, que a lo mejor no puede tener acceso a ciertos cepillos especiales, porque los hay cepillos especiales para las prótesis. Sin embargo, no toda la gente tiene acceso a estos complementos de higiene. Y pues bueno, la recomendación directa es que utilicen un cepillo para sus dientes y un cepillo para sus prótesis. Ok, muy bien. Gracias, doctor. Doctora, ya lo veíamos en alguna de las cápsulas, obviamente evitar alcoholismo, el alcohol y el tabaco. Sí. Fuera totalmente. Completamente, o sea, fuera de la situación sistémica, diabéticos, pacientes sanos o el resto de la población también lo debemos evitar, claro. Pero específicamente el paciente diabético, recordamos que tiene una afectación en la microvasculatura. Generalmente los capilares o la sangre que llega a los tejidos de soporte del diente encía son capilares muy delgados que requieren el oxígeno para bombear directamente la sangre. Entonces, esos tejidos, si no tienen una suficiente cantidad de sangre, pueden sufrir un retraso en la cicatrización. En el paciente fumador, esta característica es sumamente importante, ¿sí? O sea, fumar y diabetes son factores de riesgo sumamente importantes para generar una mayor afectación de los tejidos de soporte del diente. El alcoholismo, pues gradualmente también va a causar mayor cantidad de serostomía en los tejidos de la boca del paciente y pues obviamente mayor vulnerabilidad a la enfermedad periodontal y a la caries. Entonces, definitivamente estos
3 factores no podrían ir en conjunto porque notablemente afectarían mayormente la condición del paciente diabético. Perfecto. Muy bien. Y bueno, doctor, ¿cuál es el riesgo de heridas en la boca de un diabético? El riesgo de heridas es mucho mayor, ya lo comentamos en algunas ocasiones, ya que obviamente la cicatrización es menor, es más lenta el proceso de cicatrización, el proceso de una ulceración por el adelgazamiento de esos tejidos blandos es todavía mayor, entonces con cualquier, incluso con sus mismos dientes a la hora de masticar, puede ser más fácil que se produzca una herida de manera descontrolada o exagerada. Esa herida que en lugar de que vaya sanando, va a ir empeorando sus condiciones, es más propensa a infecciones, a abscesos y a complicaciones incluso que pueden convertirse en hospitalizables o en infecciones que pueden ser ya de carácter de urgencia, que comprometan el sistema completo del individuo. También es más fácil que esa boca seca, con mayor presencia de bacterias, pues tenga estas ulceraciones o estas, llamémosle heridas, que cicatrizan de manera difícil y que van a estar inflamadas ahí. El diabético, como ya lo comenté, tiene una característica que es su sistema inmunológico está muy reprimido, si no está controlado, entonces el sistema inmunológico está ocupado por ahí en otra parte del organismo y puede descuidar ciertas heridas, haciendo que se hagan cada vez más graves. Gracias. Muy bien. Y bueno, también un factor muy importante, doctora, el estrés. Sí. Hay que bajar el estrés en las personas diabéticas también, ¿no? Pero bueno, ahorita hablando precisamente de los... Sí, es el padecimiento principal en nuestro siglo XXI, independientemente seamos diabéticos o no. Es una condición que afecta notablemente al organismo del paciente y combinado con una afectación directa sistémicamente como lo que es la diabetes puede desencadenar mayor afectación. El estrés nos puede generar bruxismo, ¿sí? Apretar demasiado los dientes, atrofiar la articulación temporomandibular y causar un daño notable sobre los tejidos de soporte del diente, hueso, causar desgaste en la superficie de los órganos dentarios y combinado con un proceso infeccioso, que es la enfermedad periodontal, más la vulnerabilidad que presenta el paciente diabético, pues es un círculo vicioso que se genera porque se combinan diferentes factores de riesgo locales, ambientales, sistémicos en el paciente que pueden deteriorar gradualmente o notablemente la condición física y sistémica del paciente y hasta emocional. Claro que sí. Muy bien. Y bueno, doctor, ¿qué se entiende por tener un estilo de vida saludable y bueno, qué valor tiene sobre todo para el paciente diabético? Sí, tanto para el paciente diabético como para el paciente que tiene algún otro trastorno que incluye el síndrome metabólico como el hipertenso, como el obeso, como el enfermo renal, también los cuidados o las características preventivas básicas son iguales para todos. Obviamente, una buena higiene bucal, una buena higiene corporal o física, ejercicio regular. Es un mito que dicen que los diabéticos no pueden realizar ejercicio extenuante y obviamente lo pueden hacer siempre y cuando esté regulado por un profesional de la salud. También pueden guiarse o deben guiarse de un asesor nutricional por obligación para que los ayude a mantener una alimentación balanceada, adecuada y suficiente. Entonces, yo creo que estas esferas de la salud que nos implican a toda la población, como es el deporte o la actividad física, la nutrición y los chequeos constantes, tanto por el dentista como por el especialista médico, pues favorecen a que el sistema del individuo trabaje de manera adecuada y no nada más para el diabético, sino para toda la población. Muy bien. Y bueno, doctora Pamela, nos comentabas que cada 4 meses deben ir los pacientes diabéticos con su dentista. ¿Qué es lo que realizan los dentistas con estos pacientes cuando van a revisión? Sí, estos pacientes que llevan a cabo una cita de mantenimiento, generalmente llevamos a cabo un sondeo periodontal, o sea, evaluar las condiciones de la inflamación de la encía, presencia o ausencia de sangrado, movilidad dental, chequeo en la forma de la mordida, llevar a cabo una limpieza, ¿sí? Una profilaxis donde eliminamos cálculo o sarro supragingival o por debajo de la encía. Y llevamos a cabo también un reforzamiento en los cuidados de higiene,
¿sí? Gradualmente, si el paciente tiene caries, pues en su momento atenderlas para evitar que sigan progresando. Y si hay ausencia o edentulismo parcial de algún sector de que no tengamos órganos dentarios, ver la manera de rehabilitarlos, ¿sí? En este caso, pues bueno, la visita debe de ser periódica, por lo menos se recomienda de 2 a 3 veces por año como mínimo, pero obviamente también a cualquier emergencia u urgencia que presente el paciente, acudir de inmediato. No esperar a manifestar ese proceso infeccioso activo, no porque no tenga dolor, pero cualquier aumento de volumen, cualquier sabor fétido, olor desagradable, sangrado, no es normal. Y el paciente debe de acudir a la atención estomatológica de manera inmediata. Claro. Muy bien. Pues bueno, doctor, pues ya estamos por irnos, pero ¿se puede darle un mensaje breve a nuestro público? Claro que sí. El principal cuidado que deben tener es acudir siempre a sus instituciones de salud de confianza, acudir con su médico especialista, con su médico internista de confianza y a la par insistirle mucho a la hora de acudir a esa consulta que lo refiera a un servicio estomatológico completo. La relación entre el dentista general y el médico, el dentista especialista en periodoncia, el especialista en prótesis, es muy, muy importante que se trabaje de manera multidisciplinaria. Entonces, el paciente no debe quedarse solo con su consulta médica, debe también acudir a la consulta estomatológica y a su vez el dentista debe también saber referir estos padecimientos a los especialistas que conforman toda la ciencia de la estomatología como tal. Entonces, mi recomendación es, obviamente, que sigan los cuidados básicos de la prevención, que acudan a sus instituciones de salud, pero también que sea la institución la que se encargue de darle una atención, como dije, multidisciplinaria a estos pacientes para que puedan llevar un estilo de vida, si no normal o si no igual a los demás, pues sí lo más adecuado posible, con una calidad de vida lo mejor posible. Muy bien. Muy bien. Doctora, rápidamente. Sí. Pues únicamente invitar a la población general, no solamente diabéticos, a generar la asistencia a nuestra unidad médico-didáctica. La Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con el servicio de estomatología abierto para toda la población en todas las áreas de especialidad. Nosotros como docentes estamos de manera frecuente y constante al pendiente de todo el tratamiento de la población. Entonces se lleva a cabo en mano de estudiantes, pero siempre a la par estamos como encargado el docente especialista. Entonces estamos ahí presentes en la unidad médico-didáctica. Muy bien, muchas doctora gracias. Pamela González Facio, periodoncista y maestra de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Rafael Alejandro Jauregui, muchísimas gracias de nueva cuenta por haber estado con nosotros en Cuidando Mi Salud. Mónica, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Cuidando Mi Salud. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora y quédese en la señal de UATV. Muchas gracias.